Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta tercera temporada de Carnet Talks, un espacio para conversar con emprendedores y dueños y dueñas de empresas que me cuentan cómo hicieron para, dentro de esta pandemia, echar adelante sus negocios. Yo soy Soraya Pina, la privilegiada que se sienta a conversar con cada uno de estos invitados y a escuchar estas maravillosas historias. Hoy tengo conmigo, aparte de un gran empresario, a un gran amigo, Jaime León, con el que compartí escuela, que es director comercial de Travelwise, una agencia de viajes. Yo creo que ya ese título debe irnos dando una idea de hacia dónde va esta entrevista. Jaime tiene 15 años trabajando con Travelwise. Antes de eso se había dedicado a otros negocios que lo llevaron a muchos puntos del país ya como comerciante. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Es padre de tres hijos. Y nada, yo creo que es una de las personas que más sabe de turismo en la República Dominicana. Hombre, muchas gracias. Opinión. Así que bienvenido, Jaime. Gracias. Qué bueno, gracias por la invitación. Jaime, wow, yo creo que sobraría decir el impacto que tuvo y sigue teniendo la pandemia en el turismo, en la industria de los viajes. O sea, eso ni en este ni en muchos episodios lo vamos a poder abarcar correctamente. Pero yo quiero que tú me lo traigas aquí, a Jaime, a Laura, que es su pareja, sí. Que dirigen esta agencia tan destacada dentro de la República Dominicana, que seguramente tenía montones de planes para la gente a nivel personal y corporativo para desarrollar durante ese año. Llévame a ese momento de marzo, o quizás antes, yo no sé, en el que tú viste lo que venía. Bueno, mira, te cuento un poco la cronología. La industria de viajes ha vivido ya golpes de shocks e inclusive vivió enfermedades como el SARS, el MERS, que asustaron. Es decir, en un momento eso paralizó hace 10 años Asia o paralizó parte del Medio Oriente. Tuvimos, por ejemplo, aquel incidente del volcán en Islandia, que eso también fue un choque a la industria, pero siempre eran choques regionales y muy, muy cortos, muy breves. Y con el tema de la experiencia del SARS y el MERS, todos pensábamos que era algo que se iba a mantener regional, localizado en Asia, que no iba a poder. Lo que nadie anticipaba es que hoy obviamente el mundo está mucho más conectado y que esta enfermedad tiene una potencia de transmisión mucho más. O sea, era la enfermedad indicada en el momento indicado y fue la tormenta perfecta. Entonces, obviamente, esto impactó mucho a la industria de viajes. Nosotros ya inclusive desde diciembre, desde que empezaron a salir los titulares, teníamos clientes que estaban o cancelando o posponiendo decisiones de viajes. O sea, nosotros tuvimos un enero y un febrero donde realmente el interés en viajar iba reduciéndose. Los titulares cada vez eran más sobre este tema de la pandemia. Y ya cuando llega marzo era algo ya como que inevitable, vamos a decirlo así. De todos modos, obviamente, como a todos, nos agarró de sorpresa, porque de nuevo, yo creo que el colectivo pensaba que era algo que se iba a quedar localizado en una zona. O tal que vez no iba a con algo de esperanza de que fuera así, aunque todo indicaba que no. Pero es que la experiencia, la verdad es que la memoria colectiva no llega, probablemente hemos tenido una pandemia cada 100 años, pero la memoria colectiva no llega a eso, y uno piensa nada más en lo que pasó hace 10, 15, 20 años con el SARS, con el MERS, que son primos del COVID. Sí. Y realmente fueron situaciones que se mantuvieron muy localizadas, que se corrigieron y se resolvieron. Claro. Entonces esto parecía otro igual y nadie llegó a atinar a ver la dimensión que iba a tener, obviamente. Entonces, de la noche a la mañana sucedió que la industria de viajes en el mundo se paralizó. Y eso es algo realmente que nadie anticipó. Nadie tiene ni el capital, ni el conocimiento, ni la infraestructura para poder entender cómo se paraliza la industria de viajes. Ustedes todos hemos visto fotos de los aviones parqueados, claro, filas interminables de aviones parqueados. Todavía hay aviones de esos parqueados, poco a poco se están reanimando. Los cruceros están en la mayoría divagando en el mar con una tripulación mínima.
Claro, porque no tienen dónde acogerlos a todos. No, o sea, ellos van a puertos, se reabastecen y vuelven y salen, Sí, porque no hay puertos que todos estén claro. amarrados. Entonces tú vas, por ejemplo, a Miami, el puerto de Miami todos los días, y barcos de toque entran, se abastecen y vuelven y salen afuera. Y en el área de las Bahamas tú tienes, no sé, 30 barcos de esos dando vueltas ahí. Y bueno, todo se ha ido como que acomodando a esa situación. Entonces, los hoteles, igual los hoteles cerrados, con un staff mínimo, Claro. que se encarga de ir y abrir las llaves, los grifos de todas las habitaciones, de prender y apagar las luces, de hacer muchísimas cosas para que ese hotel, cuando se abra, pueda funcionar. Entonces, realmente es una situación totalmente inesperada para la que Caótica. caótica. Nosotros, en los últimos días, cuando ya se vislumbraba que iba a haber un cierre, nuestro máximo esfuerzo fue enfocarnos en traer a todo el que estaba viajando en algún sitio. Tuvimos muchos casos, por ejemplo, también, por ejemplo, padres que tenían hijos estudiando, arranca para acá. Claro. Ay, se me engrifa la piel porque es que eso es algo que yo no pensaría, que lo piensas tú. Claro, ese Claro. es el tema es, o sea, nosotros vemos a nuestros viajeros como, vamos a decir, como nuestros hijos que están Claro. repartidos por el mundo y tú dices, bueno, ¿quién está dónde y cómo lo traemos? Entonces, por suerte logramos recoger a todo el mundo, traer prácticamente a todo el mundo. Algo que sí surgió mucho, mucha gente, muchos valientes que habían hecho sus viajes en herramientas online o en lo que sea, Ujú. cuando tenían el agua aquí arriba, nos llamaban, mira, tú me puedes ayudar. Lamentablemente es algo que poca gente sabe. Yo solamente puedo manipular las reservas que yo ¿Qué hago. tú haces? Sí. Yo no puedo ver las reservas que tú haces en otro canal. Entonces, cuando alguien me llevaba y me decía, mira, yo necesito que tú me hagas un cambio, no puedo. Habían historias de gente que se pasaban 12 horas en una línea. Que valga la Eh, aclaración de la importancia de la gente, porque uno se claro, lo pregunta en estos tiempos. Uno dice, con tantas herramientas ya claro, autogestionables, claro. ¿verdad? Uno a veces se lo pregunta, pero mira Si ahí, tú eres do it yourselfer, ven, adelante. Nosotros claro. más el tema de ayudarte, asesorarte. Hay muchos momentos en el viaje y la verdad que hay muchas cosas que pueden pasar. Ahora también está el tema de que si un país vuelve a abrir, vuelve a cerrar, si Ujú. cambian los requisitos y todo eso, eso cambia todos los días, varias veces al día. Claro. Y entonces nosotros también tenemos que estar al día en eso y tratar de darte la información más actualizada posible. Increíble. Bueno, entonces Entonces, volvemos a ese día, a ese sí. punto. Sí, entonces, nada, fue una situación que nos agarró de sorpresa. Y bueno, en el momento que el país decide cerrar, obviamente ya, por ejemplo, Europa venía cerrando, ya se veía venir esto. Nosotros sí habíamos tomado algunas medidas preventivas, porque nosotros en la agencia, nosotros tenemos dos stakeholders muy importantes. Uno de ellos son nuestros clientes, nuestros viajeros, porque hay gente que tenía planes para irse el 20 de marzo, para irse el 1 Claro. de abril, para irse, o sea, había gente con planes abiertos, con planes ya pagados, con planes ya resueltos, y tú dices, bueno, ¿qué tengo que resolver ahora con estas personas? Y los segundos stakeholders son nuestros colaboradores. Ujú. O sea, eso es muy importante porque nosotros tenemos un equipo que tiene muchos años con nosotros, está muy Sí. preparado, está muy entrenado, está muy identificado con nuestros clientes. Y realmente, o sea, queríamos darle la mayor posible cobertura ante un escenario tan incierto. Ujú. Entonces, y hay un tercer integrante en todo esto, que son nuestros partners, nuestros suplidores. Es decir, es muy difícil tú hablar con una línea aérea de que te haga una devolución o que te haga un qué sé yo quién cuando están suspendiendo y votando a muchísima de su gente. O Increíble. sea, todos ellos estaban en una implosión. Claro. Las líneas de crucero lo mismo. O sea, todo el mundo estaba muy con los papeles en el aire. Y realmente era muy difícil tú llevar una conversación con alguien, de decirle, mira, tal caso, yo necesito tal solución. Y que tú enterarte mañana que esa persona la suspendieron. Y Naturalmente. tú tienes que reiniciar la conversación con otra persona. Es decir, y también tú ponerte del lado de ellos. Es decir, Claro. imagínate tú las líneas aéreas, los millones eran, o sea, había clientes, a mí quedaba en mi cuarto hoy, hay Claro. conversaciones que no podían ser. Y entonces era moderar toda esa situación. Así que Increíble, yo te fue oigo muy y estresante. sí, me siento otra vez como en ese momento, Sí, como de tanta incertidumbre, tan caótico. Eh, conociéndote, sí, conociéndote, supongo que tú te asististe de algunas herramientas como para tú poder prever lo que iba a pasar, ¿no? sí. Con tu negocio. O sea, ustedes son
unos planificadores natos. Ustedes tienen todos los pasos de lo que le va a pasar a todos esos clientes y toda esa gente. O sea que yo supongo que para ustedes, deben haber hecho algo similar. ¿Qué hicieron? Cuéntame como si ahora yo tuviera que hacerlo o alguno de nuestros... Tú dices nosotros como TravelWise. Sí, como TravelWise. ¿Qué hicieron? Bueno, mira, yo creo que es muy importante. Para nosotros fue muy importante tener un buen network de personas interesantes que pueden aportar en una crisis. Muchas personas están acostumbradas a pensar en su network, en la peña de los amigos que se van a beber un trago. El problema es que en un momento de crisis esas personas no te iluminan. Entonces, nosotros por suerte tenemos muy buenas conexiones internacionales, entendemos bien el sector, sabemos con quién hablar. Y, por ejemplo, yo te diría el 5 de marzo, nosotros, un grupo clave de agencias importantes de Estados Unidos, nos sentamos en una llamada y dijimos, aquí hay que planificar para un año sin operaciones. Y ustedes se plantearon el 5 de marzo del 2020. Ese escenario nosotros lo dibujamos y dijimos, aquí va a haber un año, tenemos que pensar en un año sin operaciones. Y te digo, el país todavía abierto, la gente más o menos como perdida, y nosotros no, aquí vamos a diseñar un año sin operaciones. Por ejemplo, yo también busqué a un buen asesor laboral, que fue invaluable su ayuda, su colaboración, y él nos explicó qué aplicaba, qué no aplicaba, y todo lo hicimos muy de acuerdo a la ley. Yo recuerdo que la mayoría de las personas aprendió de las leyes laborales ya el 30 de marzo con el país cerrado, que se dio cuenta que esto no iba a durar 15 días. Así es. Nosotros antes del cierre nos sentamos uno a uno con los colaboradores y dijimos, mira, esto es lo que vemos venir. El que está suspendido hasta julio. Nosotros retuvimos a la mayoría de los colaboradores en nómina, con un sueldo reducido o algo acomodado, pero no queríamos que se fueran a su casa sin las condiciones. Claro. Y realmente planificamos eso y nos diseñamos para ese escenario. Excelente. Entonces, para nosotros fue muy importante. Por ejemplo, ¿qué me faltaba a mí en ese cuadro de oír cosas así interesantes? Yo creo que a todos nos ha faltado. Aquí, en el mundo ha habido dos pandemias, en mi punto de ver. Una está la pandemia médica, pero la otra es la desinformación. Sí, correcto. Entonces, estuvo muy claro desde el principio que hasta que todo tuviera una solución definitiva, o léase una vacuna, esto no se iba a resolver, esto iba a ser un tema muy prolongado y complicado. Entonces, yo no soy médico. ¿Yo qué hice? Me metí en Twitter y busqué a los 40 epidemiólogos más importantes del mundo y me puse a seguirlos. Entonces, en vez de yo oír las noticias manoseada tras manoseada en mano de un periodista que ni siquiera está enterado bien del asunto, resulta que yo estaba viendo el feed de una de las autoridades del mundo hablando de eso en ese momento. Correcto. Y eso te da un poquito más de tranquilidad, te da un poquito más de visión. Que le agrega también a esa recomendación, que yo la tomo como una recomendación de tener un network que sea una red que sea útil realmente para los fines. O sea, que yo creo que las dos cosas van muy de la mano. Sí, nosotros tendemos a buscar, a hacer networks con gente, con la que tú te sientes bien, con la que tú te bebes un trago, con la que los chistes te caen simpáticos. Pero esas no son la gente que te pueden aportar en un momento de crisis. Sí. O en un momento bueno, no necesariamente malo. Te entiendo, claro. Entonces, uno tiene que identificar ese network de gente. Muchas veces no están aquí, tú tienes que buscarlo en otro sitio. Sí. Pero lo bueno es que esa gente te dice cosas o te da una perspectiva diferente y enriquece mucho tu proceso. Y como tú dices, ahora tenemos acceso a esa gente en cualquier parte del mundo donde estén. Por o sea, supuesto. Tú puedes seguir un epidemiólogo, no en la República Dominicana, ni siquiera en el área del Caribe, tú puedes seguirlo de virtualmente cualquier parte del mundo. Sí, mucha gente ve las redes sociales y piensa a veces que es nada más para temas de farándula o para temas de chisme o para temas de cosas. Y realmente es una herramienta poderosísima cuando tú quieres aprender y realmente seguir a las autoridades de un tema. Y realmente eso está subestimado. Mucha gente no lo sigue para eso. Y te digo, para mí fue muy ilustrativo porque cosas que se están debatiendo por 20 días en los periódicos. Óyeme, esa persona del primer día tú lo tenías claro. Te lo dijo claro. Te dijo esto y esto. Lo cual te habilita para tomar decisiones muchísimo más certeras. Así es. Dime también, que creo que si mi memoria no me falla, cuando hicimos un poco la conversación antes de empezar, me mencionabas a los bancos y la relación que tú entiendes que debe
tenerse Sí. con ellos. Mira, hay dos cosas que yo creo que son claves en situaciones de crisis, no solo esta, sino en general. Yo creo que todos tenemos que ser muy prudentes con la deuda que asumimos. Obviamente hay mucha gente que tenía previsiones muy optimistas y se sobreendeudó y tomó medidas. Nosotros, por el contrario, siempre fuimos muy cautos. Por ejemplo, nuestra oficina es una oficina propia que nosotros pagamos hace muchos años. Siempre hemos sido comedidos y prudentes en eso y realmente no estábamos expuestos a deuda en el momento de la crisis. Entonces, eso nos ayudó mucho, nos dio un pulmón, nos dio acceso a herramientas financieras y todo en caso de una situación. Sí. Y lo segundo muy importante, que esto se recalcó, es la clave de tú tener buenas relaciones con tus bancos. ¿Por qué? Porque en el momento de crisis esos bancos respondieron cuando veían que tú eras una persona que tenías un buen historial, que tú eres realmente si ya había una relación construida es mucho más fácil que tú en el medio de la crisis presentarte y ellos conocerte. O sea que de lo que tú me has dicho, dos cosas que yo he oído siempre son ciertas, que hay que tener un buen abogado y que hay que tener un buen banquero al lado. Sí. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. Eso es parte del buen network. Uno creería como que ya esos son consejos anticuados. Sí, pero la crisis lo ha validado. Sí. Y realmente, y te puedo decir por experiencia propia, hubo bancos sumamente expeditos, sumamente que entendieron su rol en ese momento, así como hubo bancos que tú dices, oye, me decepcionaste. Entonces, un buen banquero es muy importante, pero de nuevo, la relación es sumamente importante. Sí, un tema que uno tiende a pensar que ya ustedes dominan muy bien como industria es todo esto digital, ¿no? O sea, cuando hablan de la transformación digital, como que yo no pienso que la industria de los viajes y del turismo tendría mucho trabajo por delante. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué encontraron? Bueno, mira, la mayoría de la gente piensa que cuando una agencia de viajes tiene una experiencia digital, se refiere a tener una tienda web para vender pasajes. Y realmente hay muchísimas otras herramientas, muchísimas otras cosas que son digitales que tú puedes ir haciendo, que realmente son mucho más valiosas y mucho más potentes que solamente eso. Entonces, nosotros sí ya teníamos un camino realizado, ya teníamos un foco en ese tema de cómo serviciar mejor a nuestros clientes con herramientas digitales. Lo cual nos hizo muy fácil movernos al modelo remoto y durante la peor parte de la cuarentena nosotros estábamos disponibles todo con teléfono, con computadora, estábamos conectados y respondíamos inmediatamente. En esos días, ¿qué va a pasar con mi viaje? ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Me van a devolver? Y siempre estábamos a la mano, siempre respondíamos, siempre había. Entonces, eso nos ayudó mucho. En el caso, por ejemplo, de las redes sociales, obviamente te ayuda a comunicar muchas cosas cuando tú las quieres comunicar. Sí. Mira, tal país va a abrir, tal mercado va a abrir. Por ejemplo, cuando los vuelos finalmente se abrieron el 1 de julio, a nosotros venía mucha gente hablándonos de que las líneas aéreas, algunas líneas aéreas estaban vendiendo boletos para volar en mayo y luego para volar en junio, cuando tú sabías que no. Que no iba a ser posible. No, eso no era, yo te diría que no era hasta ni ético hacerlo, realmente. Y nosotros, cuando alguien me pedía esa fecha, decía, no vas a volar. O sea, si tú lo quieres comprar apostando a esa lotería, pero no vas a volar. Y solo fue hasta el 1 de julio que se pudo. Entonces, en ese momento, el 1 de julio, nosotros sí lo comunicamos. El 1 de julio se va a poder volar. Estas son las reglas. Y realmente eso también te ayuda a tener credibilidad en el mercado y que la gente vea que lo que tú opinas es correcto. Eso me importa mucho que lo enfaticemos. O sea, ese comportamiento ético aún en medio de una situación que uno podría llegar a creer que es, oye, pero aprovecha porque tú no estás teniendo mucho ingreso. ¿Cómo así que tú no vendiste esos pasajes? Sí. ¿Qué te movió fuera de la ética o qué de esos componentes éticos tú puedes compartir con los demás? Bueno, yo creo, mira, cualquier crisis es pasajera. Entonces tú no puedes actuar basado en tu problema de este mes o en tu problema de 2 meses. Tú tienes que pensar que tú estás para el largo plazo. Y tu relación con tus amigos, con tus clientes es una relación de largo plazo. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente se comportó sabiendo que esta crisis tendría un final. Pero obviamente hubo mucha gente que en la desesperación se inventó muchas cosas. Y yo creo que eso era clave. Tenemos que entender que esto se va a acabar, que esto va a pasar, que vamos a salir de esto y tenemos que actuar en consecuencia. Claro. Entonces,
por ahí sí, va la cosa. Me gusta mucho ese componente ético que es válido para cualquier negocio, no solamente para este en particular. Yo trato de echar para atrás, ¿verdad? Como que en un momento X de tu vida. Vete para allá, ubícate ahí y digamos que te paso una notica. Te digo, Jaime. En el 2020. El 2020, yo voy a tirar una pandemia. ¿Qué hubieras hecho diferente? No solo en lo corporativo, sino también en lo personal. Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo, nosotros hemos sido bastante resilientes. No todo el mundo ha manejado la crisis de igual manera. Yo eso lo atribuyo mucho quizá a la formación, a la formación que tuve yo y que tuvo Laura en su casa. Y realmente, aún en situaciones de una total incertidumbre, uno mantenía como que la calma, el dominio de las emociones, y eso nos ayudó mucho. Pero yo entiendo que mucha gente no estaba preparada, no tenía las herramientas psicológicas. Yo no te puedo decir tampoco, ¿verdad? Pero hubo mucha gente que quizás no tuvo las herramientas psicológicas para manejar una crisis como que le quitaran todo de abajo. A nivel personal, nosotros, obviamente como todo el mundo, reconectamos con nuestros hijos, pasamos mucho tiempo juntos, vimos muchas películas juntos, cocinamos juntos, es decir, es una pausa interesante. Y a nivel de empresa, yo te diría que vamos a decir, mi único tema es quizás que primero validó algunas cosas de nosotros. Era el tema, por ejemplo, de no endeudarnos. Hubo decisiones que nosotros podíamos haber tomado en algún momento, de hacer un segundo, un tercer piso, de hacer otras cosas. Y la verdad es que en ese como que le cogimos miedo y resulta que fue así. Y yo creo que aprendimos también del valor de reclutar. Háblame de eso. Sí, yo creo que las crisis tú no las superas solo. Tú tienes que tener un equipo. Sobre todo cuando tú tienes, imagínate el escenario nuestro, tú tienes cientos de viajeros o de clientes por viajar, llamándote, preguntándote cosas, tú solo no lo vas a poder manejar. Entonces tú tienes que tener un buen equipo con lo que tú estés en la misma página, que tenga los mismos valores, que no vayan a decirle al cliente una información equivocada, que nos manejemos todo como con la misma. Y entonces eso me enseñó, obviamente, todos encontramos que había ciertas personas que en nuestra organización quizá no deberían haber estado, pero el core team de nosotros fue un team que se portó a la altura de la situación, siempre estuvo conectado, siempre todos tuvimos la visión de que esto iba a pasar en algún momento y en mantener las relaciones con sus clientes. ¿Alguna cosa que tú habrías ajustado si yo te hubiera dado ese avance con mucho tiempo de antelación? No, quizá mejorar un poquito el reclutamiento en algunos casos fue algo, pero la verdad es que te digo, por el mismo networking que uno hizo, o sea, nosotros hicimos algunos pasos que con el tiempo pagaron sus dividendos. Eso quiero que me cuentes. O sea, ya estamos a un año. Sí. Como ustedes más o menos acordaron en aquella reunión del 5 de marzo, ¿verdad? ¿Cómo pasaron las cosas? ¿Cómo pasan las cosas para la industria? No, mira, te voy a recordar, las autoridades iniciaron un plan de apertura en fases a finales de mayo, de cara a que todo estuviera abierto para el 1 de julio para las elecciones. Ese plan se fue cumpliendo de alguna manera. Nosotros empezamos a operar muy limitadamente desde la oficina desde ese momento. Pero no había vuelos que vender, no había hoteles que vender, no había nada, pero era de nuevo serviciando a la gente y que todo el que tuviera una pregunta o algo, estar ahí. Luego, a partir del 1 de julio, empezaron a abrir hoteles nacionales y a abrir los aeropuertos. Entonces, nosotros, TravelWise tiene muchas patas. Algunos clientes nos conocen por boletos aéreos, algunos nos conocen por cruceros, algunos nos conocen, pero nosotros tenemos muchas patas y todas son muy sólidas, gracias a Dios. Y una de ellas era hoteles nacionales. Estábamos muy bien posicionados, somos líderes en ese sector.
Entonces, cuando empezaron a abrir los hoteles, nosotros fuimos nosotros fuimos a los primeros hoteles abriendo, hicimos live desde los hoteles. Sí. Y para decir, miren, esto, o sea, no se te va a caer un brazo por venir a un hotel, los hoteles son muy abiertos, tú estás en una playa, hay unas medidas se han diseñado unos protocolos, y realmente a nuestros hoteles preferidos, porque no todos los hoteles son iguales. Ajá. Con nuestros hoteles preferidos empezamos a hacer eso y innovamos en eso en ese momento de proyectarle al público el por qué ir a un hotel, el por qué ir a un hotel nacional era una opción válida. Uh-huh. Y obviamente fue un arranque lento, la gente estaba muy temorosa al principio, pero eso tomó la vida que todos sabemos y todo el mundo se dio cuenta de que esa era su opción. Con los vuelos pasó algo parecido. Obviamente la industria se dio cuenta de que ese primer mes de julio-agosto, la mayoría de los vuelos eran repatriaciones. Era gente que estaba loca por irse para su país o volver a su país y el cierre lo agarró en medio del camino. Entonces, y luego de eso la industria vio un bajón muy fuerte. O sea, agosto y septiembre fueron hasta que la gente empezó a tomar confianza y empezó a hacer diligencias. Sobre todo ese viajero era un viajero de diligencias médicas, diligencias financieras, diligencias personales, ese tipo de cosas que tú no puedes posponer. Ya no se podían posponer más. Tú te tienes que montar y arrancar. Pero obviamente el viaje de paseo es algo que no ha comenzado. Y mucho menos el viaje de negocio. Ya. Entonces, nada, nosotros, sobre todo en esos primeros meses, fue enfocados en hoteles nacionales. Nos apoyamos mucho en esos hoteles que veíamos que estaban haciendo los protocolos correctamente, que estaban realmente entendiendo cuál era su rol. Vimos hoteles que de inmediato nos dimos cuenta que no estaban en esa página y nosotros dejamos vamos a decir, de ofrecerlos y de hablar de ellos, de motivar a los clientes a ir. Pero obviamente era entendiendo también, por ejemplo, yo tengo clientes que llegaban a un hotel y dicen, pero los nuevos restaurantes no están abiertos. Oye, estamos en una crisis, el hotel apenas está abriendo, realmente hay que manejar las expectativas de la gente porque la gente de repente pensó que era como que volver al mundo de antes. Y esta reapertura y en turismo sobre todo va a ser muy asimétrica. No todo el mundo va a abrir al mismo tiempo ni de la misma manera. Yo te voy a poner un caso bastante interesante que vimos ahora en Semana Santa en Spring Break. Mira, en Estados Unidos todas las alquiladoras de autos técnicamente quebraron. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Como parte de su streamlining, que decidieron vender gran parte de su flotilla de autos. Entonces, tú vas ahora a los grandes garajes de los alquileres de autos y lo que es el 20% de los autos. Claro. ¿Qué sucede? Que ahora en Spring Break, en Semana Santa, el americano está empezando a viajar porque obviamente hay muchos vacunados. Creo que lleva más de 100 millones de personas vacunadas. El americano está empezando a coger confianza a viajar. Y mucha gente fue a Miami. ¿Qué pasó en Miami? Que no había autos de alquiler. Porque tenían una flotilla muy limitada. Claro. Ese gran oleada de gente que llegó, quería carros todo y no había. Y te estoy hablando que nosotros llegamos a ver autos económicos a $800 al día. ¡Oh, wow! Entonces, claro, habrá gente que dirá, oye, pero esa gente, mi agente de viajes sí es abusador que me está cotizando eso. O el alquilador de autos que es abusador que me está cotizando. Es que pero no hay. había. Claro, claro. Entonces, es importante que todos entendamos que estas reaperturas de turismo van a ser muy asimétricas. Pero no solamente de turismo. Yo te oigo y digo, bueno, yo veo cómo en muchos negocios reenganchar, reservir, cuesta. Sí. O sea, tú cerraste, despachaste, vendiste para subsistir, pero entonces ya no es como que te abro la puerta y estoy al 100%. Y volvemos al mismo... Sí. Pensando un poco en todas las personas que nos están viendo o oyendo, ¿qué tú recomendarías como para abrir en cualquier industria? O sea, ¿en qué cositas tú recomendarías que la gente se fije primero? Para abrir un negocio, desde el dueño de un negocio. Para reabrirlo, porque montándonos sobre esa experiencia, pues entonces me imagino que a muchos les puede pasar, qué sé yo, que liquidaron su inventario o alguna cosa. ¿Qué hacen? Bueno, mira, yo creo que tú te debes mantener muy informado. Y muy informado precisamente es no oír el chisme de la vecina. Es realmente buscar las fuentes y estar muy informado. Saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en este país, qué va a pasar, qué es lo razonable que pase. Y tú en base a eso ir ajustando tus proyecciones.
Por ejemplo, nosotros entendemos que ya de ahora en adelante, con el éxito de la jornada de vacunas y todo eso, la gente poco a poco va a empezar a viajar. Nosotros poco a poco estamos reintegrando algunas cosas, estamos abriendo otras posiciones, estamos haciendo cosas. Quizá no para reservar hoy, pero son cosas que yo tengo que hacer si quiero que en 2 o 3 meses poder atender correctamente a ese cliente que va a querer viajar. Correcto. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho, uno tiene que tener mucho el pulso de la situación e ir dándose cuenta, claro, sin lanzarse ciegamente, pero ir poco a poco, ir midiendo la situación de fuentes fidedignas, ir entendiendo cuál es el guión que debe estar pasando y quizá ver mercados que nos llevan avanzada. Es decir, hay industrias donde tú a lo mejor aquí tenemos un rezago de 2 meses. Entonces, fíjate en qué pasó en ese mercado, tú aprendes de ello y puedes verlo. Y ese va a ser tu espejo en 2 meses. Entonces, obviamente, de nuevo, al ser tan asimétrico, ¿verdad? Uno tiene... Pero yo creo que es muy importante uno mantenerse bien informado. Y yo creo que por eso te digo, esa ha sido la segunda pandemia para mí. Hay mucha desinformación, mucha rumorología. Así es. Eso se convierte en una profesión nueva. Sí. Entonces, y tú leías cosas que tú dices que tú no tienes ni pie ni cabeza y todavía se leen y se van a seguir leyendo. Claro. Yo inclusive una de las cosas que hice mucho fue escuchar podcasts de fuera, de gente muy entendida. Me acuerdo, te voy a hacer esta anécdota porque es interesante. Alguna gente conoce ya el efecto Dunning-Kruger, que es que tú al principio te crees que sabes mucho y después te vas dando cuenta que no sabes nada de cualquier tema. Y es interesantísimo y tiene muchísimas aplicaciones, pero uno de el Dunning, él pasa parte de su año viviendo en Finlandia. Y la razón es que él hace estudios allá porque en Finlandia están acostumbrados. Rusia tiene cientos de años sembrando desinformación entre sus vecinos como una manera de controlar sus fronteras. Entonces Finlandia tiene herramientas que a los niños desde niños les educan para poder ver qué es fake news y qué es una información real, porque están acostumbrados a que te siembran rumores falsos y cosas para tú mantener esa protección imaginaria, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que desarrollar las herramientas de verificar las fuentes, de quién dijo esto y por qué, de pedir evidencia. Claro. Los científicos hoy en día están hablando mucho, todo el que está hablando tonterías, ¿dónde está la evidencia? Claro. Enséñame la evidencia y hablemos con evidencia. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser más críticos de lo que leemos, de lo que recibimos. Y yo creo que todo el que tiene un negocio, todo el que tiene una familia, todo el que dirige algo, hasta su propia vida, yo creo que debe ser más responsable con la información que maneja. Así que yo creo que ese es el principal aprendizaje de toda la situación. Un último consejo que tú le vas a dar a la gente que trabaja con su pareja. Claro, porque tú sabes que eso ustedes tienen que abrir la puerta y dejarnos todo el mundo nos pregunta lo mismo. Claro que sí, yo no iba a dejar de preguntártelo. Porque ustedes son 2 espíritus fuertes, diferentes, muy enfocados. ¿Cómo hacen? Y cumplimos 25 años de casados ahora en este mes. Así que... 25 años de casado y 15 con el negocio. Correcto. Dame las claves, porque hay muchos que están ahí, que están en esa situación. Bueno, mira, yo no creo que haya una receta. En el caso de nosotros la fórmula ha sido 2 cosas. Yo creo que primero tú tienes que estar alineado en cuanto a valores con tu pareja. O sea, tú saber que tu pareja piensa igual que tú en muchos niveles. Eso es muy importante porque obviamente hay mensajes implícitos. O sea, ya cuando tú estás en la misma página con una persona, y eso es muy difícil que tú lo tengas con un socio que no es tu pareja. Porque en un momento tu socio puede que escoja otro camino o tenga otras prioridades y tú no, pero tu pareja se supone que sigue con tus mismas prioridades. Lo segundo que a nosotros nos ha funcionado es que nosotros en un momento nos dimos cuenta que éramos buenos en algunas cosas y en otras no, y como que nos dividimos un poco misiones. Entonces, hay ciertos temas o ciertos problemas o ciertas situaciones donde Laura es la persona y todo el mundo como que sabe que es con Laura, y hay ciertos temas y ciertos problemas que es donde es Jaime. Entonces, no nos pisamos los talones con los mismos problemas. Yo creo que eso genera mucha fricción cuando la esposa quiere ponerse a decidir o viceversa. Pero si como que cada uno tiene su terreno, aunque tú, vamos a decir, apoyas, consultas, hablas cosas y todo eso, pero tú sabes, mira, ese es como que tu territorio, hacemos lo que tú creas. Y eso nos ha funcionado bien a nosotros. Pero la verdad es que es un misterio.
Es un misterio al final. Buenísimo, Jaime. Yo quisiera que me extiendan el tiempo, siempre cuando oigo estos episodios, que han sido todos, ¿verdad? Los que he hecho hasta ahora, porque son cada uno un privilegio, una historia lindísima. Pero nada, me tienen el tiempo controlado, así que me voy a tener que despedir por esta vez, porque tú... Felizmente, para mí, eres parte del network de la gente a las que yo llamo. Siempre es un placer. Gracias por Siempre es un placer aquí. conversar contigo. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Si quieren volver a ver este episodio de la tercera temporada de Carnet Talks, lo pueden buscar en Instagram TV, en YouTube, o si solamente nos quieren escuchar, Spotify o otra de las plataformas. Nos vemos en la próxima.